Hoy estamos a 12 de marzo. De 2025 en física biológica. Y hemos ya recorrido un buen, ¿cómo le llamamos? Tramo de la historia de la física y cómo a través de ese desarrollo histórico hemos ido conociendo y tratando de entender mejor cómo es y cómo funciona la naturaleza. Más el cómo que el por qué. El cómo dijimos que lo podemos ir conociendo a través de la observación y para estar menos inseguros de que lo que estamos observando es cierto, es que medimos asignando modelos numéricos a través de herramientas matemáticas como el álgebra. Entonces medimos cantidades. ¿Qué cantidades hemos estado midiendo? Primero, reconocemos que o entendemos o interpretamos que lo que existe en un espacio. ¿Vale? No, en el espacio, total, nota de dónde estamos. Entonces, el espacio lo medimos con longitudes, áreas y volúmenes. Dependiendo si se trata de espacios de una, dos o tres dimensiones. Y por ejemplo, en el caso de las longitudes, las medimos con la unidad que es el metro. Y en esos espacios, de hecho en el espacio en que vimos que es este, es un espacio tridimensional, existe, ahora sí, lo que es la materia. Bien. La materia que la medimos a través de su cantidad, que es la masa. La masa. Su unidad del kilogramo. Y todo lo que existe en el espacio tridimensional, masa, existe en el espacio, es más, sería una, vamos a representar así, dos, y que sean tres dimensiones. Casi como si fueran números mayas, más que son puntos, no rayas. Se parecería más bien a números romanos. Una raya, dos rayas, tres rayas, y luego vuelven a ser tres rayas. ¿Sí, no? Porque es una rayita vertical y dos diagonales que se cruzan aquí. Este sería el número 4 romano. Como cuando llega un legionario romano a la cantina y pide: cantinero, 5 cervezas. Okay. Entonces, vean el número romanos muy alargados y acostados. Unidad son las cantidades, las representamos para no escribir tanto, las representamos por letras. Voy a usar, para que no se confunda, otro color que sea el azul, que es azul, y serían longitudes L, áreas A y volúmenes V. La masa M. Todo lo que existe entonces en el espacio tridimensional tendría masa. Y entonces podemos relacionar el espacio que ocupa todo lo que hay en el espacio mediante la relación de estas dos cantidades, la masa con el volumen.
y nos da lo que sería una cantidad. Estas la longitud y la masa son las que llamamos cantidades básicas. El área y el volumen son cantidades de espacio pero derivadas, porque el área es el producto o el cuadrado de la longitud, mientras que el volumen es el cubo de la longitud, o el producto del área por la longitud. Matemáticamente es lo mismo. Entonces, área y volumen son cantidades derivadas, masa, cantidad básica. Este cociente será entonces una cantidad derivada de una cantidad básica con una derivada. Y se produce otro número, un producto, un cociente de dos números, es un tercer número, que nos da otra cantidad, la que representamos con la letra ρ griega, que se refiere a qué. ¿A qué? Pues la cantidad de materia en un espacio tridimensional, pero tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Densidad. Esto se llama densidad. Y ya la densidad nos dice cuánta materia hay en un espacio tridimensional específico. Por ejemplo, podríamos definir lo que ocupa esta butaca a través de su densidad, lo que ocupa esta pelota a través de su densidad, la famosa pelota de golf. Esta otra pelota que es la de... ¡Ay! Ahora estoy muy... casi borrado. La de squash y la de... Vamos a ponerla mejor así. La de ping pong. De eso las coloqué en orden de densidades y de masas, porque dado que el espacio que ocupan cada una de ellas es muy parecido, aproximadamente 2 centímetros de diámetro, por eso sería longitudinal. Es una línea de diámetro que pasa por el centro de cada pelota. Pasa un diámetro entre el perímetro del cuerpo de cada pelota. Esa sería la línea o el espacio de una dimensión llamado diámetro. Otro sería si cortamos la pelota a través del diámetro, obtenemos que el área de la circunferencia que se forma cuando se corta a través del diámetro. Serían 2 dimensiones. Otra sería el espacio real que en 3 dimensiones o volumen ocupa cada pelota. Es aproximadamente el mismo. Podemos considerarlos como que es el mismo espacio. Pero son diferentes. A ver, vuela por allá. Está igual que yo. Pásenme la bolita, por favor. A ver, quédate. Ahí va la otra. Les digo que está igual que yo. Mejor la tercera, a ver, pon la manita y así dedicamos. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre ellas tres? Dado que el volumen es el mismo, digamos que su diferencia es la masa, tanto la masa como el volumen, como la densidad. Para una pelota de mayor volumen, entonces sí habría una diferencia en 3 cantidades. En el volumen, en la masa y en la densidad. Lo que nos dice más cuáles son las características que identifican a cada una de ellas como pelota de golf, de squash y de ping pong es la densidad, aunque reglamentariamente los deportes no usan ninguna de estas, si acaso la masa, pero no le llaman masa. ¿Cómo le llaman? Peso. Porque son deportistas, no físicos. Y se refieren no a la longitud ni al volumen, sino por lo general a lo que se relacionaría con el área, que sería el perímetro o la circunferencia de la pelota. Una pelota de tal deporte es una circunferencia de tal magnitud. ¿Sí? Entonces, no usan ni esta, ni esta, ni esta, aunque se refieren más bien al perímetro del área. Bueno, ok. Materia. Hay otra cantidad que es importante, que parecería no ser relevante, pero vamos a ver. Hemos visto que sí.
que sería una tercera cantidad básica que hemos estado usando mucho, casi desde el principio del curso. ¿Cuál fue? ¿O cuál es? El tiempo, que se refiere a el intervalo entre, para ir más rápido, eventos. Por ejemplo, entre que la pelota está aquí y está allá. Eso sería un intervalo. Es más, podríamos ver que es el mismo, sin importar cuál de las dos pelotas, la de mayor densidad y la de menor densidad, cae, porque ambas tardarían el mismo intervalo en tocar el suelo, aproximadamente. A lo mejor la empujé una antes y otras después. Pero si las soltamos juntas, ambas caen con igual soltero. Eso quiere decir que mis dedos no funcionan al mismo tiempo, o los que sean. Pero si las dejamos caer exactamente en el mismo instante o evento, llegan al suelo, longitud, en el mismo tiempo. Unidad de tiempo, segundo. Metros, kilogramos, segundos. Y eso, por cierto, en física es lo que se llaman las unidades básicas de las básicas. O el sistema básico de las unidades básicas. El sistema, no sé por qué ponen con mayúsculas y las cantidades son minúsculas. MKS. Así le llamamos. MKS. Metros, kilogramos, segundos. Con su versión proporcional, cuando las cantidades son más pequeñas, no usamos metros, sino la centésima parte del metro, que sería los centímetros. No usamos los kilogramos, sino la milésima parte del kilogramo, que serían los gramos. Y los segundos son los mismos. A veces no cambiamos, no usamos décimas o milésimas. Entonces, vamos a usar estas dos cantidades. Es importante para lo que vamos a llegar el día de hoy, para lo que estoy partiendo desde el principio. ¿Pero por qué? Porque es interesante ver que, por ejemplo, de las cantidades básicas obtenemos derivadas y que nos dan más información de cómo es la naturaleza, lo que hay en la naturaleza y cómo podemos distinguir cosas que existen en la naturaleza, en el cosmos, en el universo. El tiempo relacionado con otras cantidades, una de ellas en particular, nos permite entonces conocer mejor. Pero tenemos que pasar a una modificación de la longitud, que es cuando en un espacio con un sistema de referencia en el que establecemos dónde empiezan las cantidades que estamos midiendo numéricamente, a eso le llamamos, ya que tenemos un sistema de referencia. Por eso estos serían los sistemas de medición. Eso se me ha pasado mencionando hace 4 semanas. Una vez que tenemos un sistema de referencia y determinando longitudes en el sistema de referencia, estamos en la posibilidad de conocer algo más sobre lo que hay en la naturaleza, en la cual, cuando lo observamos, podemos llegar a la conclusión de que lo único constante en la naturaleza, en el universo, es que todo cambia. Que no hay nada constante. Por ejemplo, esta pelota, pues están ahí, pero si nos vamos y les vamos dentro de 5.000 años, ¿cómo lo hicimos? Bueno, de hecho, está aquí, cambia de posición. Otra vez. Ayer me quedaron en la cama. No, necesitamos continuar. Necesitamos continuar para llegar a buen término. Una vez establecemos un sistema de referencia, por ejemplo, podría ser aquí el 0, y aquí podría ser el n. Ahí está n.
para una magnitud vertical más o menos, podríamos establecer aquí una escala, un sistema numérico, en el cual contando cómo cambia en el espacio y con un medidor de tiempo, medir cómo cambia el espacio respecto al tiempo. El espacio respecto al tiempo, como aquí es cómo se encuentra la masa, la materia, respecto al espacio que ocupa. Relaciones, proporciones o cocientes para obtener números que nos den más información de qué hay en el universo. Por ejemplo, cuando el universo cambia, necesitamos considerar, o algo cambia en el universo, necesitamos considerar en un sistema de referencia cualquiera, X puede ser, lo que sería delta X entre delta T, para distinguirlo de L entre T. L entre T, ¿qué dijimos que es? L entre T nada más. La rapidez. Ahí está. R minúscula cosita. Mientras que delta X entre delta T, pues puede ser delta X, delta Y, delta Z, cualquier espacio en un sistema de referencia espacial. ¿Esto qué es? Este cociente. La velocidad. Ahora, como tenemos un sistema de referencia numérico con un cero u origen, no es lo mismo que la pelota se mueva desde el 0 hasta la n, a que se mueva de la n hasta donde la obtuve yo aquí. O baja o sube. No es lo mismo. Por eso es que es importante, además de tener el número, el producto, la consecuencia del cociente, y así el producto del cociente, pero el problema es que cuando usamos matemáticas, producto se refiere a P, a otra relación entre cantidades, como por ejemplo el área, que es el producto de las longitudes, o el volumen, que es el producto de longitud por área. Aquí no es masa por volumen, no, es masa entre volumen. Es el problema del lenguaje científico y físico en particular. Vas al mercado, te dicen que te dan, no sé, 10 limones por 5 pesos. Ah, entonces estamos multiplicando limones por pesos, entonces tengo la unidad peso limón, por limón peso. No, se está refiriendo a un cociente. Es un cociente, no un producto, aunque usamos la palabra para producto. Entonces es distinto cómo usamos el lenguaje en la vida cotidiana a cómo lo usamos en el conocimiento científico. Y aún cuando vamos por la calle manejando, ya ven que hay letreros ahí, o por la carretera que dice máxima, en una carretera de México típica, máxima 90 kilómetros por hora. Bueno, o sea, de eso Distancia entre tiempo. Serían kilómetros entre hora, pero nadie dice eso. No, voy a 100 kilómetros por hora. O sea, 100 por 60 pasa 600 kilómetros hora. ¿Qué es eso? No sé. Entonces, la velocidad es un cociente. Y puede ser en una dirección o en otra dirección. Es un número que tiene dirección y por eso es que le ponemos una flechita. Por cierto, delta X también le dijimos delta X, le llamaríamos de igual a la distancia, flechita, en este caso en X. No, es subíndice. No confundir con otra cosa. Ahora, ya que estamos en la matemática, esto, ¿cómo es? Esto sería x2 menos x1. La primera distancia se la resto a la segunda distancia. La segunda distancia menos la primera distancia. O puede ser la inicial y la final si nada más mido entre dos puntos. Pero si estoy midiendo a lo largo de muchos puntos, lo que tengo es x2 menos x1
x3 menos x2, x4 menos x3, y así voy, sería x2 menos x1, x3 menos x2, x4 menos x3, etcétera, etcétera, etcétera. Cada par de puntos a lo largo de por donde se movió la trayectoria. Es de subíndice x. x2 menos x1, ya que tengo el tiempo, también puedo medir entre el tiempo 2 menos el tiempo 1. De hecho, esto, delta x entre delta t, significa esto. Y sucede siempre que la trayectoria o camino sea, ¿cómo fue? Vertical, en línea recta, un movimiento rectilíneo. En cambio, ahora sí, por favor, a ver si la captura. No le prometo nada. Bueno, no, ya está la ventana abierta, no vayamos a matar de un pelotazo de gol. Y a lo mejor rompemos el vidrio, mejor no. Vamos a ver. Le echamos la bendición. No le prometo nada. A ver, va. ¿Cuál es la forma en el espacio del cambio de posición de la pelota o trayectoria? ¿Cuál es el camino que sigue a través del aire? ¿Es una línea recta? Casi, porque va brincando. ¿Sí? Si la hacemos con la pelota de squash, es más fácil que no brinque, porque es más lisa su superficie. Entonces sí, es una pata por ahí, no un pie, una pata de tenis. Entonces se movió en línea recta. Línea recta. Vamos a hacerlo con el squash, ya vimos. Línea recta cuando se mueven por el piso. A través del aire tiene que ser. ¡Ah, bravo, bravo, bravo! No es una trayectoria en línea recta. Es una no recta, vamos a decir. Si la revisamos bien, corresponde a la ecuación o función de una parábola. Es un movimiento parabólico. Por la naturaleza física de él. Porque estamos viendo de aquí para allá, que podríamos tener un sistema de referencia lineal en X, pero también estamos viendo hacia arriba y luego hacia abajo. O sea, en Y se está moviendo en dos dimensiones. Y se dibuja o se traza en el camino una línea no recta, sino una parábola. Esto corresponde en el espacio a un movimiento así. X, Y. Pero si el movimiento en el espacio es, porque no estoy en el suelo, estaba en mi mano. Bueno, estaba en el suelo, pero quise ponerlo para que se note la línea sobre el eje de X no se ve. La otra fue así. El verde es x2 menos x, bueno, y x1, x2 menos x1, x2 menos x1, x final menos x inicial. O podemos decir final, y el x2 puede ser aquí x2, aquí puede ser x3, aquí puede ser x4. En el azul, ¿qué sucede? A cada x corresponde una y, a cada x corresponde una y, a cada x corresponde una y. Pero el movimiento no es en línea recta. Entonces no puedo escribirlo así. ¿Cómo lo tengo que escribir? Gracias, Sir Isaac. Dx en dt. La derivada de la posición en función del tiempo. Sí, esta es la verdadera definición de velocidad cuando es en línea no recta. Donde x es la trayectoria, no necesariamente el eje de x, sería esta x, la trayectoria.
con la línea curva. De hecho, Newton lo hizo para poder definir cómo se mueven los planetas alrededor del Sol en trayectorias elípticas, como había planteado previamente Johannes Kepler. Ok. Que por cierto se relaciona con lo que vimos que definió Galileo de la caída libre. Porque los cuerpos caen sobre la Tierra, igual que los satélites orbitan la Tierra. A veces sucede que la velocidad es constante. Si la velocidad es, no importa en cuál dimensión, es igual a una constante, eso sí, a esto como le llamamos movimiento uniforme, ¿no? Pero cuando caen, vamos a decir, como fue la pelota que rodó en X, o así, pero cuando la pelota cae en Y, ¿cómo es la velocidad? Es variable, no es constante, sería d2 menos d1. Y en un tiempo que sería t2 menos t1, y como esto no es constante, entonces aparece una relación b, de hecho delta b entre delta t, que es la aceleración. En particular cuando lo tenemos en y, la aceleración en y, cuando los objetos caen a velocidad variable, no constante. Es, en otras palabras, acelerada. Cuando rebota, ¿cómo es? Cuando va hacia arriba, hacia abajo es acelerado y hacia arriba desacelerado. De ahí que tengamos que poner las flechitas. La velocidad puede ser en aumento o puede ser en disminución. La velocidad final puede ser mayor que la velocidad inicial si va aumentando la velocidad. Entonces tendríamos una aceleración. Si la velocidad final es menor que la velocidad inicial cuando despega del suelo, velocidad final cuando llega a mi mano. ¿Cuál es la velocidad final cuando llega a mi mano? 0. Entonces va de más a menos. La aceleración es negativa. A la aceleración de caída, que es positiva, le llamamos como a sub y. Cuando es mayor que 0, le llamamos G. Aceleración de gravedad. Está cayendo. De hecho, cuando está aquí la pelota, ¿cuál es su velocidad? 0. Cuando empieza a rodar, su velocidad cambia a distinto de 0. Hay una aceleración. Que ya después en el rodar se mantenga constante la velocidad, es otro cuento, pero de inicio hay una velocidad inicial 0 y una velocidad final mayor que 0. Hay una aceleración por haber un cambio de posición en el espacio. Ahora, ¿qué tanto va a recorrer? Pues depende de... Vamos a ver. Mejor que sea al revés. Ahí está. Bueno, hasta que por el piso que está, no está muy parejo, se desvía. Vamos a volver a hacer la actividad. A ver, tenemos la pelota de golf. Voy a tratar que se mueva por la línea del piso. O sea, la voy a golpear con la pelota de squash. Vamos a ver qué sucede. Miren, sigue queriendo darlo. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí.
Se movió aproximadamente 1 metro. 1 metro. Diríamos que delta X es igual a 1 metro. ¿Tomamos el tiempo? Va de nuevo. Tomen el tiempo. Echen a andar en cuanto vean que la golpeo. ¿Listos? ¿Ya están listos con sus cronómetros? Ya. En 3, 2, 1. Hasta allá. Cuando dije ya, ¿cuánto fue? 4 segundos 18. 4 segundos. Y fueron aproximadamente 1 metro, 2 metros, más o menos. Es aproximado. 2 metros, no 1. Fueron 2 metros. Y delta T fue ¿cuánto? ¿4 segundos? 4.18. Vamos a dejarlo en 4 segundos, por comodidad. ¿Sí? Podemos calcular entonces delta X entre delta T. ¿Cuánto sería entonces? 2 entre 4. 1 medio, 0.5. 0.5 metros entre segundo fue lo que vimos. Pero tenemos entonces una velocidad inicial. ¿Cuál era la velocidad inicial? 0. La velocidad final, 0.5 metros entre segundo. Hay aquí la aceleración. ¿Cuál es la masa de la pelota de squash? No, de squash, no, de golf. La masa de la pelota de golf. 46. ¿Cuál? 46. 46. ¿Cómo se está moviendo la pelota de golf? Pelota de golf. La pelota de golf tiene una masa igual a, ¿cuánto dijimos? 46. 46 gramos. Usamos el CGS. Vamos a usar el CGS. 46 gramos. La velocidad tendría que ser en metros entre segundos, en metros, no en centímetros. Entonces ya cambió esto. Vamos a usar mejor kilogramos, vamos a usar MKS. Me va a ser más fácil. Kilogramos. Entonces sería 0.046 kilogramos. Les digo que usaron de borrador. 0.046 kilogramos. La velocidad, para poder trabajar con metros MKS, sería entonces 0.5 metros entre segundo. 0.5 metros entre segundo. Tenemos dos números, por cierto, esto es masa, no metros. Masa. ¿Podemos obtener algún otro dato numérico, otra cantidad a partir de estas dos? ¿Cuál es? ¿Cuál? Masa y volumen. Masa y velocidad, digo. Masa y volumen sería densidad, no. Masa y velocidad. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Masa por velocidad, ahora sí. Masa por velocidad, no masa entre velocidad. Insisten con lo del peso y la fuerza, que es lo mismo. Peso y fuerza es lo mismo, pero no es esto, no es este producto. Acuérdense, el producto de la masa por la velocidad es la cantidad igual de movimiento o momento o momentum. Entonces tenemos M por B igual a ¿cuánto es? 0.046 por 0.5. .046 por 0.5.
0.023 ¿qué? Kilogramos, metros, no masa, metros entre segundo. Porque es masa, kilogramos, velocidad, metros entre segundo. Sin embargo, no se movió sola. Algo la movió. Ese algo fue la pelota de squash. La cual no tenemos un número más que la masa, el diámetro, pero no supimos cómo se movió. Nos interesa la pelota de golf, no la de squash. Gracias squash, pero no nos interesa ahorita. Golf. Tenemos la velocidad inicial. Tenemos la velocidad final. Okay. ¿Qué podemos tener qué número vamos a tener cuando tenemos estos dos números? La aceleración. Entonces podemos calcular a partir de esto la aceleración, que sería V2, la final, 0.5 menos 0, y esto es igual a ¿cuánto? La aceleración fue igual a 0.5 metros entre segundo cuadrado. Tenemos otro número, tenemos el de la velocidad y tenemos el de la aceleración. Cuando empezó a moverse, cuando pasó de 0 a 0.5 metros en segundo. Al final ya no vimos. Pero al principio sí. Podríamos tener entonces el producto de la... esto dijimos que es la cantidad de movimiento. Recordemos que siempre que haya cantidades con dirección o vectores, lo que obtenemos es una cantidad que también tiene un vector. También es una cantidad vectorial. El momento es una cantidad vectorial. Tiene un número, S y una dirección. Era para esto. La línea del piso. Tenemos otra vez la masa. Y tenemos ahora la aceleración. ¿Qué número estamos obteniendo? Que es la masa de 0.046 kilogramos por 0.5 metros entre segundo cuadrado. ¿Qué es? La fuerza. La fuerza que provocó el movimiento. Las fuerzas, decía Newton, son las causas de que las cosas cambien su estado de reposo a movimiento, o de movimiento a reposo, o de movimiento a otro movimiento, como cuando cambia la velocidad. Cambio de 0 a 0.5, hubo un cambio de velocidad, algo tuvo que provocarlo. ¿Qué fue? No te llamas squash, te llamas fuerza, que tiene un valor numérico. ¿Cuál es? ¿Cuál es? 0.046 por 0.5. ¿Cuánto es? 0.92. 0.0. No, a ver. Masa por velocidad. Es la misma. Por la velocidad, porque es la velocidad final. Y la aceleración, en este caso, resulta que son las mismas. No siempre. Depende de cada fenómeno de movimiento. Pero en este caso, casualmente la misma, 0.023. Pero las unidades son otras. Eso, el número es igual, pero la cantidad es otra cosa. Porque son kilogramos por metros entre segundo cuadrado. Y aquí segundo a la 1. Aquí segundo a la 2. Son dos cantidades diferentes.
Esto es momento y esto es fuerza. Esto es igual, bueno, vamos a poner así entre paréntesis, newtons. Un newton es un kilogramo por metro entre segundo cuadrado. O sea, si en lugar de que fuera una pelota de 0.046 kilogramos, fuera una pelota de 1 kilogramo y se mueve a una velocidad, a una aceleración de 1 metro entre segundo cuadrado, entonces tendríamos una fuerza igual a 1 newton. Lo que tiene que haber provocado que esa pelota de 1 kilogramo se mueva a 1 metro entre segundo cada segundo será una fuerza de 1 newton. Si se mueve 2 kilogramos por cada metro cada segundo serían 2 newtons. Si fueran 10 kilogramos a lo largo de 1 metro en 1 segundo, entre 1 segundo, serían entonces 10 newtons. Como por ejemplo el hecho de la pelota que está aquí, que está cayendo, aunque no se note. Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cuánto se movió producto de esta fuerza de 0.023 newtons? De aquí hasta allá. En este tiempo de, ¿cuánto fue? 4 segundos. Se movió, se puede haber movido menos o se puede haber movido más. Cuando consideramos delta X, no esta delta X, cuando consideramos la distancia delta X que fue desplazada la pelota con la fuerza, esta fuerza, por cierto, delta X es vector, la fuerza es vector, aquí va a salir una cantidad que es vectorial. ¿Cuál es? El producto de la fuerza por la distancia que recorrió estas 2 metros es otra cantidad. ¿Cómo se llama? Trabajo, work. Trabajo. ¿Cuál es el trabajo de esta fuerza? Sería 0.023 newtons o kilogramos metros entre segundo cuadrado por 2 metros. Serían entonces, ¿esto cuánto es? 0.023 por 2 debe ser 0.046 unidades. No antes. Kilogramos, metros de la fuerza por metros de la distancia, metros cuadrados, entre segundo cuadrado. Y eso recibe un nombre que son joules. Voy a estar aquí, joules. Joules. Allá en el otro lado del charco es en julio. Van a ser agostos. No sé. Joules por un físico francés. Igual que son newtons por un filósofo matemático. No existía la física entonces, más que la aristotélica. De apellido Newton, nació en Inglaterra. Ahora, esta fuerza pudo provocar este trabajo. Toda fuerza que produce trabajo es lo que llamamos energía. Y por eso las unidades de energía son los joules. La energía es la capacidad que tiene una fuerza de provocar un cambio en el universo. Un cambio de la posición de la pelota de golf, de aquí para allá, provocado por la pelota de squash.
Que por cierto el movimiento fue aparentemente el cambio de la distancia en función del tiempo parecería haber sido constante. Sería cosa de revisar el video. A diferencia de lo que sucede cuando la pelota cae, bueno, ahí se la atravesó ahí. Se le atravesó la chalupa. Pero de aquí, vamos a decir, se debería quedar quieta, pero hay algo que la hace caer. Y caer aumentando la distancia en Y, esto. Es una aceleración que es esta de aquí. La pelota de golf estaba aquí y podría haberse movido si la pelota de squash le provocara el movimiento, el cambio de posición en el espacio. ¿Lo puede hacer la pelota de squash? Ya vimos que sí. Lo puede hacer. ¿Lo está haciendo? No. Pero lo podría hacer. Aquí están los resultados. Aquí está la prueba de que lo puede hacer de esta manera. Igual que si ponemos la pelota de golf aquí, podría caer. Como la pelota de golf puede cambiar su posición si la pelota de squash colisiona con ella. Entonces, es ahí algo que puede llegar a suceder. A eso le llamamos potencial. ¿Qué energía? La energía potencial. Y la energía potencial con más energía, pues es, vamos a poner así, es su índice P, en general, es la masa por la aceleración por la distancia. Y esto está de loco, ¿o no? Más, como le dijo el gato de Chisay a Alicia, todos estamos locos aquí. Ok, y la energía potencial es vectorial, porque la aceleración es vectorial y la distancia es vectorial. Esto puede ser, por ejemplo, en el caso de la pelota de golf en el piso golpeada por la pelota de squash en el piso. Pero también ocurre cuando está la pelota en la canaleta y puede llegar a caer. ¿Me haces un favor? Porque entró un apatosaurio. Con la larga. Hubiera sido. Ah, ese era el viento entonces. O no sé si serán los velociraptors que ya aprendieron a abrir puertas. Como es en la primera película. Bien. Ahora, esto es en el caso, por ejemplo, de X, la energía potencial en X, como estaba acá. ¿Por qué? Porque hay un cambio de posición, hay un cambio de velocidad, pasa del reposo al movimiento, pues que hay aquí una aceleración. Cuando cae también, pero a diferencia de esto, donde una vez está en movimiento la pelota, se mueve a velocidad constante, cuando cae, la velocidad va cambiando. Porque hay una fuerza que está ahí presente, aunque no se vea ningún cambio. Pero esa fuerza está ahí, sea la energía potencial en Y o gravitacional. Vamos a poner en lugar de la Y, vamos a poner la G, ya lo arreglé. E sub B sub P sub G. La energía potencial gravitacional. ¿Y a qué se debe? Pues a la masa de la pelota de golf
a la aceleración de gravedad, esa la determinó Galileo y actualmente la medimos en 9.8 metros en el segundo cuadrado. ¿Y cuál es la distancia? Pues la vertical. ¿Cómo le llamamos a la distancia vertical? Altura. Y para no confundir la A de altura con la A de aceleración, normalmente usamos, así como usamos la W de trabajo por work, para no confundir con la T de temperatura, o la T de tiempo, o la T de tortas, tacos y tamales. Hay muchas T's en español, sobre todo cuando comemos, hay mucha vitamina T, la vitamina mexicana, tortas, tacos, tamales y tlacoyos. Usamos la letra H, que es altura, por height. Bien. Entonces tenemos la energía potencial horizontal y la energía potencial gravitacional. Para el caso del movimiento parabólico, tendríamos que considerar ambas energías potenciales. La que va a provocar el desplazamiento en X y la que va a provocar el desplazamiento en Y, hacia arriba y hacia abajo. O, en el caso de la pelota, si la ruedo para allá, vamos a ver que de repente va a chocar con alguna cosa en la canaleta. Y entonces, ¿cómo es el movimiento? Media parábola. Porque viene un movimiento horizontal donde la canaleta le impide que cambie en Y hasta que algo le permite cambiar en X y en Y. Y por lo tanto el movimiento sería de aquí en adelante, equivalente a un movimiento parabólico o a la mitad del movimiento parabólico. Okay. Hemos llegado a dos conceptos importantes, son la energía, como Jules ya lo habíamos mencionado antes, pero no habíamos mencionado la energía potencial. De lo último que estuvimos viendo la semana pasada fue que esto, la masa, que es la cantidad mediante la cual conocemos la cantidad de materia, pues nos da una información a lo que es la materia, o al menos cuánta materia hay, pero no nos dice qué es la materia. ¿Qué es lo que hace a la pelota de golf? ¿Qué es lo que hace a la pelota de squash? ¿Y qué es lo que hace a la pelota de ping pong? ¿Y por qué cada una de ellas se comporta diferente cuando colisiona con el planeta Tierra? Si están colisionando con el planeta Tierra a través del edificio, no estamos en el planta baja, estamos en el segundo piso del edificio correspondiente. Ya vimos que se comportan diferente. En parte dijimos porque la pelota de golf se comporta como lo que sería algo a lo que llamamos sólido. La materia puede existir como sólido, como alguien trae su botella de agua para no deshidratarse. Bueno, esta es más transparente todavía. A ver, todo se me está cayendo hoy. Mira esta. Bueno, es más transparente todavía. Mira esta, ahí está. Vemos que cambia de posición, cambia la forma, ¿no? Esa todavía tiene más otra forma, más deformada. La diferencia entonces sería la cantidad de agua, por ejemplo, la masa. Y por cierto, la cantidad de agua que ocupa, el espacio que ocupa esta cantidad de agua, que podemos, no traje el dinamómetro, pero podemos determinar aproximadamente la cantidad de agua en cada una de ellas, midiendo su cantidad de materia. Pero también el espacio que ocupa, ¿dónde está la densidad? Acá. Porque ya lo hicieron en el laboratorio, determinaron la densidad del agua, ¿no? Una cantidad de agua medida su masa con una balanza, usaron una probeta para determinar el espacio que ocupa y pudieron determinar la densidad del agua que usaban en el laboratorio. A ver, más para allá. Pero vemos que la forma que tiene el agua dentro de la botella
depende de la botella. A ver, toma eso tú. En cambio, si ponemos la pelota dentro de este recipiente poliédrico, pues no cambia la forma de la pelota. Igual. Quiere decir que la pelota es distinta al agua. Al agua decimos entonces que físicamente es líquida porque cambia su forma y esa pelota no cambia su forma. También si pongo la pelota de squash adentro de la caja de los pisos, tampoco cambia la forma de la pelota. Y podemos decir que no cambia su forma. ¿Seguros? Pero ¿qué sucede si alguna fuerza, bueno, va a ser así, pero si cayera, la pelota de squash sería deformada por la pelota de golf? Por cierto, son verdades a medias, no lo puedo mostrar porque lo tengo en... Pues no, sí la tengo aquí. Déjenme ver. Espero no haberla borrado. No, sí ya la borré. Pero no importa, la jalamos ahorita. De acá, de acá. Déjenme ver. No voy a bajar el volumen. La voy a mover para acá. No, este no es. Sí lo subí. Sí lo subí. No, sí, aquí está. Lo subí hoy en la mañana. Lo subí hoy en la mañana. Bueno, es que tenía yo aquí la de mi foto, esa de la foto de la fractura. De la fractura, no de la fractura. Y lo que sigue, porque es sólido esto, no es de cristal. Nada más cualquier cosa con el que se estrelle contra la tierra, siempre que sea un sólido indeformable. Tendríamos sólidos indeformables. Y tendríamos sólidos deformables. ¿Sí? ¿Cómo cuál? ¿Cuál de estas dos es deformable? La de squash. ¿Sí? La de squash es deformable, esta se está deformando. Cuando la pongo entre mis dedos y muevo mis dedos, índice y pulgar, en cambio la pelota de golf no cambia su forma. Pero, ¿qué tal que aquí está? Ah, ya se regresó. Déjenme ver. Ah, aquí está. Ah, oh. No lo puedo parar. Ahí está. Ahora sí salió. Es una fotografía que me encontré en un libro muy viejito, donde le pegan a la pelota de golf y toman la foto en el momento en que el fierro está colisionando con la pelota de golf. ¿Y qué le pasa a la pelota de golf? Si se deforma. Entonces, ¿de qué depende? De la fuerza. Depende de F. De F de foco fundido fabricado en Francia. Si la fuerza es suficientemente grande, podemos descubrir que algunos sólidos que parecieran indeformables sí son deformables. Porque el fierro de golf, que es también un sólido de mayor densidad, es aparentemente menos deformable que un sólido de menor densidad. Entonces, cuando colisionan, el sólido de mayor densidad se comporta como indeformable y el sólido de menor densidad se comporta como deformable, y cada uno de ellos se lleva un poco de cantidad de movimiento.
cada poco de la pelota de golf se lleva un poco de cantidad de movimiento. Bien. Con las pelotas de ping pong no conviene hacer el experimento porque se quedan deformadas. Es más, esta última que me queda de un paquete de 10 que compré, que para andar usando en clase, todas se fueron deformando, es la única que la tengo ya casi como souvenir, recuerdo, reliquia familiar. Esa todavía vive como pelota sin estrella. Bueno, entonces identificamos a los sólidos, algunos como son indeformables. Cuando hay fuerzas que actúan sobre ellos y no se puede deformar, de cualquier manera la cantidad de movimiento en la colisión se transmite y puede dar lugar ¿a qué? A fracturas. Ay, a veces duelen. No, siempre duelen. Mucho o poco, pero siempre duelen en el caso de... Sí, se fracturan. Puede convertirse en fragmentos más pequeños de la misma sustancia. Fragmentos más pequeños de la misma sustancia. ¿Qué son los líquidos? Los líquidos parecen deformables. Parecen deformables. Pero también vimos cuando traje el alcohol en la botellita que al apretarlo salen poquitos de alcohol separados. E incluso a veces el agua, cuando la abrimos de la botella y la dejamos que gravite, vemos que cada poco de agua se empieza a separar. La materia de un mismo tipo se puede separar, se puede disgregar. Cada poco de materia se va separando de cada poco de materia. Entonces, pareciera que toda la materia, sólidos, líquidos, ¿y qué nos falta? Gases. Los gases, que también se comportan como deformables, estarían formados por pequeñas fragmentos o partículas. Y quizá el estado de agregación le llamamos de hecho, si se separan decimos que se disgregan, si los juntamos pues se agregan. A los estados físicos podemos llamarles estados de agregación de la materia. Porque esto se apoya o se puede sustentar por el hecho de que los sólidos se pueden transformar en líquidos, lo vimos en el caso de la parafina. La parafina puede pasar de sólida a líquido. Dijimos que le llamamos como fusión. O de líquido a sólido. Cuando la cera que está escurriendo deja de escurrir, se vuelve a hacer sólida. Le puedo llamar solidificación. Y luego vimos que cuando apagamos la vela que está emitiendo luz, se desprende lo que los niños llaman humito, que es un humo blanco y que vimos que puede volver a provocar que la vela se vuelva a encender si tiene el mismo estímulo, vamos a decir, de la llama. Y ese que hice como truco de magia para niños, no es magia, es el hecho de que la parafina muy disgregada en estado de agregación gaseoso sigue siendo parafina, no deja de ser parafina, ese humo blanco. Entonces vemos que el líquido se puede transformar en gas. ¿Cómo le llamamos a eso? ¿Cómo? Evaporación. Puede ser evaporación o gasificación. Evaporación. Cuando el gas
se transforma en líquido, pasa de agregación de gas a líquido, le llamamos ¿cómo? Condensación. Condensación. Pero también puede haber cambios de gas a sólido y de sólido a gas, los mencionamos previamente. De sólido a gas, sublimación, de gas a sólido, depositación. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿De qué depende? Para poder entenderlo, debemos recordar que la materia ocupa el espacio y hemos visto que puede cambiar su posición en el espacio. Y podemos medir sus cantidades. Cambio de posición del delta, en delta X o el delta Y, y de aquí llegamos al concepto de velocidad, y de la velocidad a la aceleración, y de la aceleración a la fuerza, y de la fuerza a el trabajo, del trabajo a la energía. Pero aquí estamos hablando de una materia que no está disgregada. Sigue ocupando el mismo espacio. No hay cambio en el espacio que ocupa la pelota de golf, ni la pelota de squash, ni la pelota de tenis. Pero a veces puede suceder que haya materia. Hablemos del cuerpo del látex del globo, que aquí está toda sobre mi mano, prácticamente como si estuviera en 2 dimensiones, casi. Pero si le introduzco aire, cada poco de látex ha cambiado su posición en el espacio, incluso sobre mi mano. Ha cambiado su posición en el espacio en 3 dimensiones. Diríamos que se estaría un poco de látex moviendo en X, otro poco de látex moviéndose en Y otro poco de látex moviéndose en Z, en las 3 dimensiones. Estará habiendo un cambio en el volumen. Pero eso es bastante complejo. Hagámoslo o veámoslo de una manera más simple, para lo cual estudiar 3 dimensiones es bastante complejo. Quizá por eso comenzamos con una dimensión, el movimiento lineal. Ya más complicado en 2 dimensiones. Estoy complicado. Pero nos permitió conocer las existencias de fuerzas, trabajo, energía. Ahora, cuando hablamos de 2 dimensiones, puede suceder incluso lo que sucede, o puede ocurrir lo que sucede, cuando, por ejemplo, no quiero hacer más gisecitos, porque estos son deformables, se fracturan, pero quizá ¿qué pasó? Se cayó la pelota de juego. No, la de squash. No, la de ping pong. Se cayó la pelota de ping pong. ¿Por qué? Estaba en movimiento la pelota de golf. Tenía una cantidad de movimiento equivalente a la masa de 0.046 gramos por la velocidad que era bastante grande. ¿No lo grabaron? Se quedó en el video. Pueden ver, después revisar el video y tratar de medir el tiempo entre que solté la pelota y que volvió el pizarrón. Se va a ver cuando solté la pelota. No importa la distancia, lo que nos interesa es la velocidad. Tenemos. ¿Cuánto más o menos aquí? Estaba por acá. ¿Cómo cuánto es? A ver, es 1, 2, 3, 4 metros. Entonces 4 metros, la velocidad la pueden calcular con el video. Y tenemos la masa. Podemos calcular la cantidad de movimiento de la pelota que provocó la caída del pizarrón.
Pero si en lugar de que golpeara la pelota aquí, donde golpeó, hubiera golpeado en todo el pizarrón la misma cantidad de pelota, sí es cierto, cuando llegó a colisionar con la pelota, con el pizarrón, su velocidad pasó de no sé cuánto a 0. Hubo entonces, ¿qué? Una desaceleración. O sea, hubo una A de la M, una F. Sí estuvo fuerte. Pero pegó, tocó solamente una parte de la pelota del pizarrón. Solamente una parte de la pelota del pizarrón. A eso lo medimos con qué cantidad. Área. Aparece otra cantidad que también habíamos mencionado, que no está aquí, y debemos mencionarla. ¿Cuál fue? La fuerza F, pero su cociente con el área A. ¿Cómo se llama este cociente? ¿Cómo? Presión. Que si la fuerza es vectorial, la presión también es vectorial. Esta P mayúscula es de presión, esta P minúscula es de cantidad de movimiento. ¿Sí? Esto es presión. Podríamos, no podemos considerar esta cantidad para el movimiento lineal, no, porque está implícito la necesidad de existencia de dos dimensiones. Como por ejemplo, ¿dónde quedó el globito? La vaca. Dije que se ve como plano el globo, pero en realidad no es plano. Podríamos determinar, imaginemos que es esférico, ya lo hicimos antes en alguna sesión. Podríamos considerar que es esférico, determinar sus dimensiones espaciales y calcular su volumen. ¿Qué diferencia hay entre esto y esto? Que ahora el volumen es mayor. ¿Qué ha pasado con el área? Ha aumentado el área. ¿Por qué? Pues porque le he puesto más masa de aire. Pareciera que la masa de aire, la masa de gas, aire, es proporcional a el área. Y no solo eso. A ver, le saqué un poco de aire. Quiere decir que tiene menos. Quiere decir que el área es menor. Defórmalo. Fácil, ¿verdad? Defórmalo. Bueno, primero no tiene manotas. Todavía es más difícil deformarlo. Porque la cantidad de materia está modificando el área. La materia está como moviéndose, movimiento, aceleración. El aire tiene masa, vimos, ahí está. Colisionó el aire con la pelota, por eso cambió su posición. Y entonces, ¿qué tenemos cuando hay un gas adentro del globo? Tenemos una fuerza. Bueno, lo voy a poner aquí abajo mejor. Sería A por M, sería una fuerza, pero esto está sobre un área. En otras palabras, presión. Los gases ejercen presión sobre las paredes del recipiente que lo conforman. Mientras mayor sea la cantidad de masa, de gas, de aire, mayor será la presión que ejerce, mayor será la fuerza. O sea que en este caso es medio borroso. Total que simplificamos el sistema. Sigue siendo tridimensional, pero ya no es una esfera, sino que es un cilindro. Y entonces yo puedo
quizá hacer un símil con el fenómeno de el trabajo. Tengo aquí una escala de 0 a 10, no importa que sean lo que sea. Imaginemos que es distancia. ¿Cuál es la distancia del, se llama pistón, esta cosa negra que está aquí adentro? Pistón. ¿Cuál es la distancia de la superficie del pistón con el inicio del cilindro? 0. Hay algo, podría haber algo que cambia la posición del pistón. ¿Qué ocurrió? Un trabajo. Cambió su posición, delta X. Algo puede haber provocado una fuerza. Quizás si le... No creo poder lograrlo. Sí pude. Lo que hice con el globo lo hice aquí. Pero aquí lo que logro es que se mueva solamente en una dirección, no en 3. Bueno, en una dirección, pero ¿qué es el pistón? ¿Cómo lo defino con mayor capacidad de conocerlo? ¿Cuántas dimensiones tiene? Pues es cierto, tiene un conito, pero imaginemos que fuera plano, serían 2 dimensiones. Podría yo considerar el área. El área se mantiene constante, no cambia el tamaño del pistón, pero sí cambia la longitud que separa el inicio de donde termina el pistón. Finalmente está viendo un cambio en el volumen. Un área por longitud me da un volumen. Cuando tengo este fenómeno en el cual aumenta el volumen, al pasar, ¿cuál es el volumen actual? 0. ¿Y ahora el volumen cómo es? Mayor. Esto se llama expansión. Voy a ver ahora si sale. A ver si me pongo morado. No, morado no, sería violeta. Porque además no vengo de morado, vengo de negro y azul. Esto se ha sido una contracción, una expansión, contracción, expansión, contracción. 1, 2, 1, 2. Como cuando van al gimnasio. Hay una extensión y una contracción muscular. ¿Qué se está produciendo? Un trabajo. Pero en este trabajo en particular, ¿qué está ocurriendo? Un cambio en el volumen. Cuando lo que tengo es no solamente un trabajo lineal, sino que tengo fuerza entre área. ¿Es área? Déjenme ver. Sí, entre área. Y se produce un cambio en el volumen. Fuerza. El volumen sí tiene. Si el cambio es hacia afuera, vamos a decir, o puede ser hacia adentro. Puede ser en un sentido, puede ser en el otro. El área no cambia. El área no es vectorial. La fuerza y el volumen sí. Tengo entonces un trabajo de volumen. Un trabajo de volumen. Ahora, fuerza entre A es presión vectorial. Presión sería igual a delta B. Delta B.
Y a esto le llamo en el trabajo, no, es por P de B, por P delta B. Aquí es punto, producto. Y esto es igual a qué? Al trabajo, es lo mismo. Por cierto, el trabajo sería de expansión, distinto al trabajo de contracción, como es distinto el trabajo gravitacional de caída al trabajo de subida. Trabaja por subida, ¿sí? Trabaja de subida. Entonces, esto es, puede ser un trabajo de expansión o puede ser un trabajo de contracción o de contracción. Y en este caso, este trabajo en particular, P por delta B, tiene otro nombre o nos da otra cantidad, que es la temperatura. La temperatura se define desde este punto de vista como el producto de presión por el cambio de calor. ¿Cómo comprobarlo? Nos vemos el viernes.